Nuestra bella Torre Mudéjar, orgullo de los caleños, ícono de la ciudad, declarado un bien de interés cultural de la nación. Pero lo que muy pocos caleños saben es que detrás del inicio de esta torre está envuelta en un misterio, como por ejemplo, ¿qué hace una torre con un estilo musulmán o árabe empotrada en un complejo religioso católico? Algo que no cuadra mucho, sobre todo porque en un momento de la historia, cuando fue construida en el periodo hispánico, los árabes y los españoles eran rivales, eran enemigos. Buena pregunta, pero todo apuntaría que según las últimas investigaciones, la historia de la Torre Mudéjar se relaciona ni más ni menos que con la historia del pan de bono. Sí, como la escuchas, con la historia del pan de bono. Quédate para que conozcas más detalles de esa historia que tenemos para ti. Para empezar con esta historia tenemos que aclarar rápidamente que el complejo religioso de San Francisco lo componen 4 construcciones y en su orden vamos a recordarla muy rápidamente. En primer lugar encontramos sobre la calle Novena lo que fue el convento de San Joaquín, terminado en 1760, sería la primera obra que construyó la comunidad de franciscanos cuando llegaron a nuestra ciudad. El nombre de San Joaquín se debe a que es en homenaje o en mención al papá de la Virgen María, es decir, el abuelo de Jesús. Por eso se llama el convento de San Joaquín. Construcción número 2 del complejo religioso de San Francisco. Nos encontramos frente a lo que es la capilla de la Inmaculada Concepción. Esta obra fue terminada 4 años después de la construcción del convento. Estamos hablando entonces de 1764 y en algún momento se le conoció como la capilla de Lourdes, de Nuestra Señora de Lourdes, pero antes que esto se le conoció propiamente como la vieja iglesia de San Francisco por estar contigua al convento. Construcción número 3. La Torre Mudéjar, terminada en 1774, que es la fuente de nuestra historia de hoy. Como lo explicamos en un inicio, son construcciones que no son simultáneas, pero de esta vamos a hablar con más detenimiento. La construcción número 4 sería ni más ni menos que la conocida iglesia de San Francisco, terminada en 1827. Y ahí estaría todo el complejo de las 4 construcciones del complejo histórico y religioso San Francisco. Los ladrillos de esta iglesia vinieron de un galpón construido por lo que hoy se conoce como el barrio Tejares de San Fernando. Extraen desde él el material, los ladrillos, y los ubican para la construcción de la iglesia. Muy bien, y continuemos con esta historia. Para hablar del origen de la Torre Mudéjar, tenemos que irnos a otro municipio en otra fecha. Vámonos al municipio de Dagua, más exactamente un corregimiento conocido como San José del Salado, vereda del Limonar, y nos ubicamos en el año de 1769. Porque allí, en este año, una familia de ascendencia persa, de apellido Reza, ellos construyen en esta hacienda un horno en el cual van a fabricar algo de lo que ellos sabían hacer en su tierra original. Van a construir un producto que se llamaría la almojábana. Ese nombre almojábana tiene su etimología muy cercana a una palabra en árabe, pero se encuentra con un problema, y es que no encuentran todos los productos para producirlo, faltaba la harina de trigo, lo que los lleva a buscar en la región con qué producto o insumo reemplazarlo, y es allí cuando, gracias a unos indígenas de la región, llamados los atuncelos o atuncelas, les proveen un maíz, pero un maíz que se le llama maíz añejo. De esa manera nace por primera vez la primera producción de pan de bono, aunque no nacería con este nombre, se conoce como pan de maíz añejo. Bien, ¿qué tiene que ver esta familia con las torres? Bien, un año después, 1770, esta familia de ascendencia árabe, como ya lo estabas manifestando, le propone a una comunidad religiosa que tiene un convento donde no hay campanario, le propone construirle una torre para que pongan sus campanas. Acepta la comunidad religiosa y es ahí cuando se levanta la primera Torre Mudéjar, es decir, de estilo árabe en todo el territorio colombiano o de la Nueva Granada en ese momento. Pasarían 2 años y al parecer la comunidad religiosa de los franciscanos, que no tenían todavía campanario, no lo habían construido, aceptan la idea de invitar a esas personas para que construyan la torre que estamos viendo al fondo. De esa manera, durante 2 años, 1772 y 1774, se levantaría esta torre más alta que la que había en Dagua, porque esta la componen 4 cuerpos, terminada en un domo, con 28 metros de altura, mientras que la de Dagua tiene solamente 3 cuerpos y tiene una altura de cerca de 10 metros de altura. Y ellos harían esta construcción, como se evidencia en su estilo, es completamente árabe o moro, por eso se le llama Torre Mudéjar. Realmente la palabra mudéjar era una asignación que se le daba a las personas que en la península ibérica les permitieron los españoles residir allí
porque recordemos que fueron enemigos, les permitieron residir siempre y cuando pagaran algunos impuestos y algunas condiciones. Entonces el que vivía allí, se le permitió estar, se le llamó mudéjar. Y de esa manera, en 1774 se termina esta torre con su campanario, historia de los caleños relacionada con el pan de bono, y finalmente, años después, cerca de 53 años después, es que se termina la iglesia de San Francisco, terminando el complejo religioso. Quiero dar los agradecimientos porque la investigación que se está haciendo sobre el origen del pan de bono se lo debemos a una familia del señor Alberto Montoya de la ciudad de Dagua, que creo que han hecho una labor importante para poder traernos al presente esta historia tan maravillosa. Bueno, y con eso terminamos esta historia maravillosa, interesante, que quizás no conocían, pero seguiremos produciendo más y más contenido de este para que podamos los caleños conocer nuestros orígenes, nuestras raíces y cómo se formaron muchos de los barrios desde el cual convivimos y no lo sabíamos. Hasta pronto.